Un saludo a todos los que tienen la posibilidad de ver este video. Como se está haciendo ya usual en nuestro grupo, eh, en Páginas Olvidadas, estamos analizando el semanario de César Hildebrand, ¿no? Hildebrand en sus 13, el tema de la editorial, o la columna que escribe Hildebrand, ¿no? Todos los viernes. En este caso, Hildebrand ha titulado su columna "No sé por quién votar", ¿no? El tema ya lo viene tocando César Hildebrand de semanas anteriores, y también en unos videos que están en YouTube, que lo han entrevistado a este periodista y le han preguntado pues, cuál es su opinión con respecto a las próximas elecciones y a los candidatos que vienen precisamente postulando a ser presidente de este país, ¿no? Bueno, en esta columna lo que yo sí he podido resaltar es la desazón que se ve en Hildebrand y que tenemos casi todos por los postulantes, ¿no? Por los candidatos. Que no hay un candidato que podamos decir este candidato no tiene ningún pasado de corrupción o ningún pasado que tenga algo que ver con Odebrecht o con actos delincuenciales o que dentro de su plancha presidencial o de los congresistas no tengan algún tipo de personaje por ahí oculto que haya estado con algún tipo de estas mafias, ¿no? Y ni que hablar pues con otros partidos como el de la señora K, ¿no? Como el Fujimorismo. Entonces, yo creo que por ahí va primero la línea que quiere marcar Hildebrand en su columna respecto a que no hay un buen candidato o un candidato que por lo menos le podamos dar cierta credibilidad para sacarnos de la situación en la que estamos con respecto a la pandemia. Y con irónica o con un poco de sorna a cada personaje de la política actual. Primero a Forsyth, como ya habíamos hablado alguna vez, cuando le preguntan a Hildebrand qué opina de Forsyth, bueno, dice que ve simplemente un arquero con una pelota debajo del brazo, ¿no? O sea, no ve más. Y en cierta forma tiene razón, ¿no? Es una persona que recién ha aparecido en el espectro político, hace unos cuantos años en La Victoria, en el distrito de La Victoria, supuestamente combatiendo a las mafias, ¿no? Pero en realidad no se le ve mayor logro. Más bien tiene ciertas denuncias con respecto a los amigos de su entorno que han ganado procesos dentro de la municipalidad de La Victoria. Es decir, yo busco un amigo muy cercano para que él postule dentro de la municipalidad como proveedor y pueda pues ganar cierta licitación y yo pueda como alcalde darle esa buena pro. Si bien es cierto, a primera instancia no parecería delito, pero luego investigando se dan cuenta que es un amigo cercano de esta persona, del alcalde. Entonces ya se deja notar cierto favoritismo y una cuestión ética, pues que no es la que estaríamos esperando de un candidato. Luego el escano, bueno, ya sabemos pues que la situación del escano desde el Congreso ha sido una situación azarosa, ¿no? Y ahora más todavía con respecto a las denuncias que están saliendo con respecto a él con el tema de Odebrecht, ¿no? Keiko, bueno, ¿qué podemos decir? Creo que ya simplemente con el nombre de Keiko Fujimori ya podemos entender la crítica que hace Hildebrand y la que podemos hacer todos, ¿no? Con respecto a Verónica Mendoza, es una crítica válida la que hace Hildebrand con respecto a que no ha sabido salir de los escombros del muro de Berlín, se ha quedado atrapada en una realidad paralela, algo así como la invención de Morel, que también tenemos unos videos ahí. Parece que está en una isla, ¿no? En una isla de los años 90 y no ha podido salir de ahí. Es una isla que se repite y se repite y se repite y se repite. Recordemos que hasta ahora a Verónica Mendoza le han achacado muchas cosas que son falsas, ¿no? Como que vamos a estar en Venezuela, como que si tienes dos propiedades te va a quitar una propiedad, etcétera. Yo creo que el tema no va por una cuestión tan simple de hacer una crítica a Verónica Mendoza, sino una cuestión más profunda, una crítica que va hacia los planteamientos mismos que tiene la señora Verónica Mendoza de una socialdemocracia de la boca para afuera, pero dentro lleva pues a partidos dentro del espectro del Partido Comunista, el Partido Comunista Patria Roja, el Partido Comunista Unidad,
¿no? Con planteamientos que son planteamientos que vienen ya desde los años 50, ¿no? O sea, planteamientos que no son acorde pues a la coyuntura actual de la política latinoamericana, y menos para una situación de pandemia como la que se vive en el Perú, ¿no? Bueno, Urresti, ¿qué podemos decir de Urresti, no? Un tipo que ha sido denunciado por casos de violación de derechos humanos en los años 80 cuando había sido militar, en el caso Hugo Bustillos, que no solo de matar a un periodista, sino de abusos sexuales contra mujeres en, en los años 80, ¿no? En la Sierra Sur. Entonces, son pues casos de personajes que están intentando llegar a la presidencia del Perú, que no son los que esperaríamos. Más bien, me quedaría para la siguiente intervención solo con esta frase que dice César Hildebrand, que las personas de honor, digamos, las personas eh, honestas, han sido alejadas de la política, ¿no? Han sido totalmente separadas de los partidos políticos y de la participación política, de la vida política del país, ¿no? Entonces las personas honestas más bien no quieren hacer política, y ya desde los años 70, 80 se han visto alejadas, y precisamente por eso estamos metidos con esos políticos actuales, ¿no? Yo creo que dejaría la primera intervención y abriría ya la conversación con ustedes. Ajá, para continuar, yo quería primero saludar. Buenas noches a todos, buenas noches César, buenas noches Héctor y a todos los que puedan vernos. Queremos dejar en claro que nuevamente que no seguimos las opiniones de Hildebrand y que no sé si comparto con César y Héctor, no estamos tan de acuerdo con todos los partidos políticos, ¿no? Y nadie nos va a pagar por decir algo a favor de alguien ni por ir en contra de alguien. Y con esto quería dar ya mi opinión respecto al artículo. Comparto plenamente la incertidumbre que uno podría tener al ponerse a pensar en quién votar, precisamente por todo lo que ha dicho César. Quería agregar algunas cosas, pero antes quería mencionar en general de que las elecciones siempre han sido un juego en el cual entra uno de derecha, uno de izquierda, uno de centro, y al final solo negocian el hecho de pagar favores, ¿no? O negocian los votos de la gente. Hay empresarios que les dan dinero, quizás no directamente, quizás hasta legalmente, financian estas campañas, ellos se enfrentan, entran al poder y luego pagan favores. Y sobre todo en Perú, ¿no? Las elecciones siempre han tenido este tinte en que uno tiene que elegir al mal menor, de que no hay candidato que pueda satisfacer nuestras necesidades como parte de la sociedad. Y en general es bien difícil pensando que uno puede, o un presidente podría satisfacer las necesidades de todos, sobre todo por cómo está conformado el Perú. En mi caso, según lo que yo pienso, en mi opinión, es muy, están muy separadas la parte de la sociedad que no tiene acceso a nada, ni siquiera educación, ni siquiera a agua, ni siquiera electricidad. Hay muchos lugares que todavía viven esta situación, y por otro lado hay empresarios que no les importa nada, ¿no? Ahora mismo en la pandemia, también lo menciona en alguna parte Hildebrand en su artículo, han hecho negocio con el oxígeno, han hecho negocio las clínicas. Hay gente que no encontraba espacio en los hospitales, han ido a una clínica y le han cobrado más que un departamento y varios carros juntos. Es impresionante cómo la vida humana no vale nada para estos empresarios. Y al final la gente está endeudada y tiene que pagar. Dicho esto, prácticamente, si es que uno quisiera votar, se encuentra con esto, ¿no? Y que no hay ningún candidato que al menos pueda, por un lado, hacerle el padre, por así decirlo, a estos grandes empresarios que no les importa la gente, no les importa la vida, y por otro lado, tratar de que la gente viva mejor, porque al final estas elecciones son un eterno retorno en tratar de que la gente viva mejor, ¿no? Pedir a algún candidato que por favor haga algo porque la vida valga algo al menos, ¿no?
Hay temas que nosotros hemos tocado en algunos conversatorios y que son recurrentes porque son temas muy importantes y que están en boga ahora en las propuestas de estos candidatos, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la eutanasia. Hay muchos candidatos que no tienen nada que decir respecto a esto o simplemente están en contra sin ningún fundamento. César Hildebrand me llamó la atención, justo lo comentabas con Héctor antes de conversar ahora, que le pone bastantes chapas a algunos candidatos, ¿no? Y es muy gracioso. Por ejemplo, al hablar de el personaje salido del Nombre de la Rosa, ese señor de dicción arrastrada y anuncios de cruzado. Bueno, obviamente uno puede hacerse la idea de que si hablamos de la cruzada, hablamos de alguien que pertenece al Opus Dei, ¿no? Y que hace poco ha dado unas entrevistas impresionantes, ¿no? Es impresionante para mí al menos pensar que alguien pueda ser tan famoso y querer ser presidente con todas esas ideas tan retorcidas hacia sí mismo y hacia las mismas personas. Por otro lado, la izquierda, que como mencionó César también, o sea, arrastra un legado que ya no tiene nada que ver con lo que la gente puede querer incluso. Y en Perú más aún. En Perú la gente le tiene asco, le tiene repudio a la izquierda. Hay un montón de gente que no quiere saber nada de la izquierda ni de la derecha, ¿no? Y por otro lado solo se guían porque le cae bien. He escuchado y he leído comentarios de gente que decide por un candidato solamente porque le cae bien, porque dice, bueno, me parece que es interesante, me parece que es inteligente, que sabe, pero no se fijan en las propuestas. Y lo último que quería decir en esta participación es que es evidente que a pesar de que el Perú, tal como lo describe César Hildebrand, ha tenido una época en donde supuestamente estábamos en la cumbre del desarrollo económico, la pandemia ha dejado entrever lo más profundo que el Perú ocultaba, ¿no? La desgracia prácticamente, la falta de salud, falta de educación, ¿no? La gente no puede acceder a derechos fundamentales que cualquier persona debería de tener. Y estos candidatos, muchos de ellos quieren cubrir esto de aquí, pero no. Según sus propuestas, según su trayectoria, según las denuncias que ellos tienen, parece que no lo van a hacer. Y hay candidatos como Lescano, por ejemplo, o como Rafael López Aliaga, que ya mencionaba hace un rato, que ya han demostrado que no van a hacer algo por la gente, ¿no? El mismo Lescano, en toda su trayectoria política, ha propuesto leyes, y esas leyes han sido absurdas y ni siquiera se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba en contra del aborto, decía que se les va a dar una canasta a las niñas para que no aborten. Una ley recontra absurda, pero que al fin y al cabo no se piensa ni en la chica, en la niña, ni en el niño, ¿no? Porque al final va a crecer y quién sabe qué será de su vida. Entonces son temas polémicos, pero bueno, hasta aquí quería dejar mi primera participación y lo dejo con Héctor para que continúe este tema de Hitler. Muy bien, Javier, muchas gracias. Sí, un saludo para ustedes, un saludo para las personas también que nos puedan estar viendo. También sí, estoy bastante de acuerdo con lo que han expresado cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo vinculo bastante lo que ustedes han dicho con lecturas que hemos tenido, ¿no? Incluso Javier habla de estos favores a empresarios y cómo el dinero se mueve detrás de los partidos políticos y eso nos puede hacer acordar mañana a las ratas, ¿no? Que ya ni siquiera ya existían partidos políticos, sino que ya de frente eran empresas, ¿no? Entonces, digamos que una vez más vemos cómo la ciencia ficción no tiene por qué estar en las nubes, que puede estar bien aterrizada y puede ser una forma de ver las cosas que nos descubre elementos de la realidad, al fin y al cabo. Después, César, por ejemplo, hace alusión a la invención de Morel, ¿no? También, ¿no? Entonces, y ahora yo haría alusión para completar
a 1984. Porque yo diría que, por ejemplo, por poner un solo ejemplo nomás, ¿no? Keiko ahorita es candidata y ¿quién habla del caso de los cócteles? Es como si yo casi me siento como Winston y me pongo a dudar, ¿no? ¿Pasó lo de los cócteles o no? Es que en realidad es para dudarlo porque nadie habla de eso como si nunca hubiera pasado, ¿no? Y la entrevistan en televisión y sale su spot como si nada hubiese pasado, ¿no? Como en 1984. A lo mejor no haya nadie metiendo pues papeles e incinerarlos a una máquina, pero el efecto es casi el mismo, ¿no? Hay una amnesia total con lo que sucede, ¿no? Entonces es una cosa increíble, ¿no? Entonces miren, todas estas novelas que leemos tienen que ver bastante, lamentablemente, con nuestra realidad. Después, por ejemplo, sí, también había prestado atención a estos, pues, estas descripciones tan sarcásticas que hace Hildebrand, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, le dice a Forsyth que parece ser el conserje de Nieto Montesino, ¿no? Le dice eso, que parece ser el conserje de Nieto Montesino. Que bueno, que hasta, no sé si hasta ahora será así, pero me parece que el año pasado Forsyth había dicho, ¿no? Que iba primero en su lista de congresistas, Nieto Montesino, ¿no? Que había sido, si no me equivoco, un ministro de PPK. Entonces, tiene esa forma Hildebrand de burlarse, ¿no? Entonces, Hildebrand, pues, con esta manera de escribir sarcástica, también se refiere a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dice que en las encuestas, ¿no? Salen, pues, tal, cual y tal, y después hay un pequeño rubro que son los otros, ¿no? Que dice que son, pues, el plancton de nuestra política, ¿no? Como, que me pareció una frase, pues, graciosa, ¿no? Pero y que este plancton, no desaparece, sino que vuelve, ¿no? De alguna manera intenta volver después, ¿no? Me pareció que es cierto. Hay personas que se han vuelto muy famosas en política que si uno los rastrea, ve que años antes habían estado ahí, pero con 2%, 3%, pero ya tienen una presencia, ¿no? Y poco a poco van escalando. Entonces eso en realidad sí sucede, ¿no? Y también estoy bastante de acuerdo también al punto que Javier estaba mencionando. Digamos, o sea, estoy de acuerdo con el análisis que hace Hildebrand, ¿no? Que mencionó Javier, que es esto de que el COVID pues ha desnudado, digamos, todas estas debilidades, ¿no? Que habían en nuestro país, ¿no? Que de algún modo podemos decir que estábamos en una especie de prosperidad falaz, ¿no? Como se dice de la época del guano de Salitre. Parecía que todo estaba en azul, que todo estaba bien, pero en realidad no era tan así porque al haber esta crisis con esta pandemia, se ha desnudado todo, se ha visto en verdad qué es lo que sucedía, ¿no? De un sistema de salud completamente colapsado, un sistema de educación completamente colapsado y todo colapsado, ¿no? Entonces, con un 75%, dice, ¿no? De economía clandestina, o sea, un desastre, ¿no? Entonces, es verdad, yo creo que sí es completamente cierto lo que dice Gil, el análisis que ha hecho. Entonces, digamos, bueno, por la primera intervención lo dejaría ahí, ya dejo otras cosas para la segunda intervención, le doy el pase a César. Para continuar con esta ronda de ideas, yo quisiera mencionar o reiterar lo que había dicho Javier, que nosotros no estamos a favor de algún partido político, por lo menos lo que hemos conversado anteriormente entre los tres. No tenemos ninguna preferencia por ninguno de los candidatos. Particularmente yo soy de la opinión de que las organizaciones deberían ser organizaciones de base, organizaciones barriales, organizaciones de gremios, ¿no? Los maestros, los oficinistas, los trabajadores de los bancos, la gente en los barrios, unirse de esta manera para dar propuestas con respecto a la solución de sus problemas, ¿no? Buscar la solución dentro de nosotros mismos, ¿no? De la gente trabajadora. No tanto estar esperanzados en los políticos o estar esperanzados en que en 5 años vamos a votar por alguien para que nos solucione los problemas, sino que las organizaciones, de estos gremios, de los barrios, son los que tienen que forzar a que se cumplan
estas propuestas, digamos, que tienen los políticos, y forzar a que los problemas que se van generando en la sociedad sean resueltos, ¿no? Ya sea por la organización autónoma de la gente o forzando a que el Estado lo haga, ¿no? Que al fin y al cabo el Estado cobra impuestos precisamente para eso, nos quita impuestos a todos precisamente para eso, para solucionar estos problemas que nos aquejan en el día a día. Pero si la gente no está organizada, si la gente no sabe cómo ejercer el poder, porque es complicado el tema del poder, ¿no? Ya vendrá el día en que podamos debatir a Foucault, Lagrange, con el tema del poder. Pero es interesante de que el poder no puede ser simplemente delegado a cada 5 años a ciertas personas, a 130 congresistas, a un presidente y su gabinete, para que decida por todos. El ejercicio del poder es precisamente eso, es ejercer el poder. El poder no solo delegarlo, sino tomar el poder del día a día y comenzar a ejercerlo. ¿Ejercerlo cómo? Con las organizaciones barriales, con las organizaciones de gremios, con los debates que tienen que haber ahí para la solución de los problemas. O planteamiento de posibles soluciones de los problemas. No podemos estar esperanzados en que la clase política lo pueda resolver. Ya tenemos experiencia, casi 200 años, de que la clase política no ha solucionado los problemas. O sea, no podemos seguir esperanzándonos que va a venir un Mesías, que va a llegar a nosotros, van a ser de repente un 25 de diciembre, y alumbrado por la estrella de Belén nos va a conducir al paraíso. Pues, ¿no? O sea, ya dejémonos de esas ideas. O sea, es una idea religiosa. O sea, en la realidad no esperemos un Mesías, ni un outsider que pueda ser Toledo, o Llanta, o Alan, que regresó luego como resucitado en su segunda elección. O sea, no estemos esperanzados en ese tipo de política. Y tampoco es decir que no se haga política, porque la única forma de hacer política no son las elecciones, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro, y me parece que Hildebrand también va por esa línea, ¿no? Hacer política no es simplemente ir a votar cada 5 años y marcar un papel, ¿no? O sea, la política se realiza en un ejercicio cotidiano de hacer política, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es también hacer política, ¿no? No necesariamente en un partido político, sino dando esos planteamientos que estamos haciendo ahora. Luego, un planteamiento que me parece interesante de Hildebrand es cualquiera menos Keiko, ¿no? Hay una parte en el texto que nos dice eso, ¿no? Cualquiera menos Keiko. Pero hay que entender que López Aliaga es Keiko, nada más que metamorfoseado, ¿no? Entonces, es el fujimorismo también, el fujimorismo puro y duro. Es más, es mucho más tirado a un fujimorismo de derecha, ¿no? Ni siquiera, algunos dicen que es populista, pero yo no le veo nada de populista a López Aliaga. Es más, Hildebrand también habla sobre eso, del populismo de derecha. A mí me parece que no, me parece que esa es la forma fascistoide que ha tomado en la política peruana la derecha, ¿no? Ni siquiera es una derecha moderna, ¿no? Que dé planteamientos pues hacia el desarrollo de sus intereses, sino es una derecha que quiere comer de la Edad Media, ¿no? Es una derecha que huele pues a moho, que huele a casona vieja del centro de Lima, ¿no? A ese moho de colonia, ¿no? De colonia, digamos, de virreinato, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí el tema de la extrema derecha en el Perú, ¿no? Es una derecha que no ni siquiera puede ser una derecha moderna. La derecha peruana es tan obsoleta como la izquierda peruana, ¿no? Si por un lado la izquierda está, como dice Hitler, pre-caída del muro de Berlín, me parece que la derecha está viviendo en la etapa colonial, ¿no? O sea, ni siquiera en una burguesía nacional, sino en un gamonalismo, un grupo de terratenientes que quieren todavía volver a la etapa colonial. Luego, otra crítica que se hace es que nos han quitado la ilusión, como dice Héctor, nos han quitado la ilusión de que este país estaba rumbo al segundo mundo, que éramos los tigres de Sudamérica junto con Chile, que éramos algo así como la esperanza de Latinoamérica junto con Colombia, Chile y Perú, éramos el milagro latinoamericano. En realidad nos hemos dado cuenta que es un país construido sobre un flan. Somos un país construido sobre una gelatina, ¿no? O sea, las bases de los cimientos peruanos es un flan, es una gelatina, es una mazamorra.
mientras que encima de esa mazamorra se ha querido construir un país, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que no, pues, de que al primer sismo se cayó todo. Como decía Javier, la educación, la salud, el transporte. En la pandemia se han visto claramente que somos un desastre como Estado. El Estado peruano no ha tenido la capacidad de plantear una respuesta a la pandemia. Nos hemos desnudado, ¿no? Es así como ese sueño que algunas personas tienen de estar desnudos delante de gente. Eso nos ha pasado como país. Nos dejaron en pelota, ¿no? Nos quitaron la ropa y nos pusieron ahí a dar un discurso en la ONU, ¿no? Le quitaron la ropa al Perú y lo pusieron ahí. Y eso somos, pues, somos eso. Somos un país que no tiene educación, que la salud es pésima, que no solo la salud es pésima, sino que cuando se quiere vacunar, los medios de comunicación te dicen que no te vacunes, ¿no? Y como Willax, ¿no? Que no te vacunes porque es agua con sal. Entonces, es un país que ni siquiera es del tercer mundo, ¿no? Es un país que solo puede hacer la competencia, pues, a Uganda, a un país, a Somalia, ¿no? En cuanto a capacidad crítica o capacidad cultural de la gente, estamos en un nivel muy bajo, ¿no? Otro punto que quería mencionar es el tema de ciertos nombres que da Hildebrand, que parecen que son de otros tiempos, de siglos pasados, y no sabemos quiénes son, ¿no? Si bien es cierto, conocemos quién ha sido Abimael Guzmán, por otro lado está Saturnino Paredes, ¿no? Que era un nombre muy conocido en la jerga setentera en el Perú, que era líder de Bandera Roja, ¿no? Un partido comunista maoísta, del cual se cinde Sendero Luminoso, y él era el líder de ese partido. Y Abimael Guzmán siempre hablaba en contra de Saturnino Paredes. Eran estos problemas de minucias dentro de estos partidos que francamente no le importaban a nadie. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que esas minucias se transformaron en una gran desgracia, pues, en el año 80 en el Perú, ¿no? Con el inicio de la supuesta lucha armada que inicia Sendero y que también fue otra manera de quitarnos la ropa, ¿no? Fue otra manera de desvirgar la política peruana, ¿no? O sea, si algo hizo Sendero es quitarnos la niñez y darnos una cachetada y decirnos, ¿sabes qué? Ya se acabó la tranquilidad y que donde todos bailaban la cueca o la marinera, ¿no? No, ya se acabó eso, ¿no? Y fue, pues, la desgracia que ha pasado en los años 80 y que venimos arrastrando todavía hoy, ¿no? Luego, un punto más, esto de la falsa clase media que menciona Hildebrand, y es verdad, nos habían creado la ilusión de que el Perú ya no era un triángulo, ya no era la clase alta, la clase media y la clase baja en un triángulo, no, ya no era eso. Ahora éramos un rombo, ¿no? Es un rombo con una clase media, con una clase alta pequeña, con pobres muy pequeños y con un gran sector de clase media. Nos comenzaron a vender eso hace 10 años, que éramos clase media, ¿no? Con estos análisis que hacían estadísticos, de que si vivías con más de $3 diarios, o sea, con 9 soles al día, ya salías de la pobreza. Y es más, o sea, si ya pasabas a la clase media. O sea, este tipo de análisis tan antojadizos para ciertos gobiernos, para decir que habíamos salido de la pobreza y habíamos pasado a ser parte de la clase media. No sé qué persona con 12 soles, con 15 soles diarios o 20 soles diarios puede considerarse de la clase media, ¿no? Era un sueño, ¿no? En realidad era una ilusión que nos estaban generando las encuestadoras y las estadísticas antojadizas que servían a cierto régimen. Luego, el tema de la vacuna, que también nos demostró. Ahora hay un grupo que se llama Lamparia, creo que es asociación de personas que están a favor del libre comercio, a favor de las libertades económicas, de la libertad de empresa, y ellos dicen que ellos han aportado de gran forma al desarrollo del Perú. ¿Será verdad que han aportado? ¿Las clínicas aportaron? No sé. O sea, ¿hasta qué punto las clínicas aportaron durante esta pandemia a solucionar el problema? ¿Hasta qué punto las clínicas cobraban 120,000 soles por unos cuantos días en atención en UCI a las personas infectadas por COVID? ¿Eso fue un apoyo? O sea, ¿esa es la empresa privada que apoyó a solucionar el problema de la pandemia? O sea,
esa es la empresa privada que apoya a la derecha peruana. Entonces, no hay que pues, ser un genio para darse cuenta que la empresa privada en realidad se ha beneficiado y se ha enriquecido. Los dueños de farmacias, Incafarma, Mifarma, los dueños de clínica, la Clínica Internacional, se han llenado de plata. O sea, se han vuelto mucho más ricos de lo que ya eran. Entonces, ese capital que han ganado lo van a invertir luego en comprar tierras, en comprar fábricas, y ahí está el capital, ¿no? Entonces luego no digamos, oye, ¿y esta persona cómo se volvió rica? ¿No? Ah, debe ser el esfuerzo de sus padres. ¿De sus padres quiénes? ¿Los dueños de estas clínicas, de estas farmacias? O sea, así se llenaron los bolsillos y así fundaron nuevas empresas que son libres de poder invertir en el Perú. Al final es la plata de la gente que se murió. O sea, son los 150.000 soles de la gente que tuvo que morir por COVID en una clínica que ahora hace rica a otra persona para que sus hijos de esa persona puedan gozar de los beneficios de sus nuevas fábricas y sus nuevas empresas. Y luego va a venir alguien como un periodista, como estos periodistas que salen ahora, a decir, claro, estos señores se han esforzado, esos señores son ricos por su esfuerzo. O sea, si hacemos una línea de seguir ese dinero con los que se han hecho ricos, podemos irnos hasta la Polonia, ¿no? Desde el virreinato, cuando llegaron los españoles. Igual podemos hacer un seguimiento de ese dinero de la gente que se ha enriquecido ahora con la pandemia. Y ya para acabar, para darle paso a Javier, ya sería mi última intervención, el tema de López Aliaga, ¿no? O sea, me parecería increíble que podamos estar siquiera pensando tener un presidente como López Aliaga, ¿no? Entender que López Aliaga, como parte de un sector de la población, del sector de los empresarios, no necesariamente por ser empresario va a ser malo, ¿no? Partamos por ahí. Pero cuando habla sí se puede demostrar que es una persona envilecida, una persona mala, ¿no? Desde el punto de vista ético, filosófico, si quieren llamarlo. Es una persona que no tiene pues, la empatía con otro ser humano. Ya se le ha visto hablar de niñas violadas de la peor manera, ya se le ha visto defender a cierto sector de los curas que han cometido pedofilia, de una mujer que quería tener una muerte asistida, decirle la barbaridad que le dijo, luego de los jubilados que hay que esperar que se mueran. O sea, una sarta de cosas que no muestran ningún tipo de empatía. Y por otro lado, ya para terminar, es increíble que ningún político haya caído en cuenta, y no creo que yo sea un genio porque ya hemos hablado de esto con ustedes también, con otros amigos, ningún político ha sacado como propuesta o como bandera, digamos, salir de la pandemia. Todos están, que la minería, que la inversión, que el trabajo, que la educación, que la salud, sí, pero nadie ha dicho, ¿saben qué, señores? Esto ha sido una guerra. O sea, ha muerto más gente que en la guerra con Chile, ha muerto más gente que en el conflicto interno entre Sendero y el Estado. O sea, esto es un periodo de posguerra, como dice Hildebrand también. O sea, la bandera es, señores, tiene que haber un gobierno de unidad nacional. O sea, un gobierno no solo de la izquierda, de la derecha, que quiera un poquito de poder, robándose entre ellos las migajas políticas ahora para luego comerse el pastel después de las elecciones. O sea, no es eso. O sea, el tema es, ¿saben qué, señores? Vamos a tener ciertos puntos de unidad que todos tenemos que cumplir. Gane el que gane. Pero no han hecho eso. Ahorita todos están como buitres. El Perú es una carroña, es un cuerpo descompuesto luego del COVID, un cuerpo muerto, y ellos están como buitres o como gallinazos sobre este cuerpo podrido ya, arrancándose los pedazos que están quedando. Entonces es increíble que la gente no se pueda dar cuenta y esté pensando que nos van a solucionar los problemas estos políticos. Yo creo que ya sería mi última intervención y le doy pase a Javier. Sí, para continuar, definitivamente sí estoy de acuerdo con César y con Héctor en varias cosas que han dicho, ¿no? Sobre todo en esto último que decía César, con tanta molestia, que de hecho compartimos, yo creo que todos los peruanos, no solamente nosotros. Pero quería continuar con una frase que me llamó bastante la atención, que está escrita en el artículo de Hildebrand, que decía, dejamos de ser los ricos ilusorios y volvimos a lo de siempre. Jorge Basadre nos apuntaba con un dedo, José Carlos Mariátegui sonreía gracianamente, el delirio patriótico se deshizo ante miles de cadáveres y el escándalo del gobierno cuyos orejones se vacunaron por lo bajo. Me parece que en esta frase describe bastante
esta situación en la que estamos metidos, ¿no? En la que supuestamente estamos bien, pero por la pandemia todo se ha descubierto. Incluso esta corrupción que, como decía César, seguramente podemos rastrearla desde la colonia, desde que los españoles vinieron, desde la independencia, supuesta independencia, ¿no? En donde siempre dependemos del comercio extranjero o de empresarios que lo único que quieren es llenar sus bolsillos y no favorecer a la gente, ¿no? Y hay varios ejemplos de empresarios así, ¿no? En el Perú sobre todo, ¿no? Por la minería, bastantes problemas que son evidentes. Y luego quería mencionar dos últimas cosas. Por ejemplo, el hecho de votar por el mal menor y el hecho de viciar. Yo tenía una posición bien clara en torno al viciar. Según mi opinión, yo pienso que las elecciones son un juego que no tiene nada que ver con la gente. Y opino, al igual que César, que deberíamos optar más por preocuparnos por las elecciones en organizarnos, ¿no? En tratar de formar parte de tomar decisiones. ¿Cuántas personas forman parte de su organización barrial, de su organización vecinal? Muy pocos, ¿no? Incluso yo también me incluyo, no tengo mucho tiempo y trato de estar inmiscuido, trato de saber, pero a veces no me involucro lo suficiente o como debería ser. Porque a partir de esto podríamos formar una organización de nosotros mismos, ¿no? Cualquier cosa que pasa en el barrio, si es que estaríamos organizados nosotros mismos, podríamos plantear o exigirle al gobierno como debería ser. Dicho esto, yo pienso que salga el gobierno que salga, así tengamos una estrategia para que salga el mal menor, igual van a haber problemas. Y los problemas, lo único que van a pedir, o la única forma en cómo se van a solucionar, según mi opinión, es con organización. La gente va a tener que salir a la calle, va a tener que marchar, va a tener que reclamar, como lo hemos visto. Ahora, en el año pasado, cuando hubo ese golpe de Estado de Merino, la única forma en que se solucionó esto fue porque la gente salió, exigió, incluso murieron en las calles, pero se solucionó. También sucedió lo de los trabajadores del campo, el problema agrario que hubo en Ica. También tuvo que morir gente para que por fin se haga algo y ni siquiera se solucione, porque todos esos problemas que han habido, estas muertes incluso, continúan impunes. Ningún candidato ha dicho algo al respecto. Ya fue, ya pasó. Como decía Héctor, parece que estuviéramos involucrados en 1984, en donde las cosas pasan, nos olvidamos y listo, nadie dice nada. Y los pocos que dicen no son tomados en cuenta. Entonces, este dilema de votar o no votar, en mi opinión, no es muy acorde, ¿no? Aunque no sé qué dirá Héctor y qué dirá César, de que hay un problema, de hecho, en este mal menor o esta estrategia, porque de todas maneras, si uno vicia inconscientemente, independientemente o indirectamente, mejor dicho, beneficia a los partidos porque se baja la valla, ¿no? Entonces pueden entrar más partidos que están con las justas a punto de entrar. Pero lo malo es que analizando toda la situación, el Congreso que supuestamente va a entrar, según las estadísticas y estas simulaciones de votos que han habido justo estos días, prácticamente vamos a tener el mismo Congreso. Salga el presidente que salga, es posible que lo quieran vacar. Y es posible que entre un presidente que nadie quiso, ni siquiera. O sea, encima de todo el desastre que tenemos, va a entrar uno que nadie quiere. Y vamos a tener que hacer lo mismo. Entonces estamos en una situación bien compleja, ¿no? Pero Hildebrand da algunos aires sobre quién podría ser o qué personaje podría solucionar las cosas, ¿no? Él dice, para un desafío de este tamaño se requeriría un personaje extraordinario, una coalición sin precedentes de voluntades, un milagro laico de humildad y civismo al servicio del país. Ni siquiera eso tenemos. O sea, no hay nadie que esté libre de polvo y paja, ¿no? Todos tienen alguna mancha relacionada con la corrupción o alguna mafia. Y bueno, lo último que quería decir
es que simplemente recalcar que lamentablemente podemos estar peor, como dijo Hildebrand en unos artículos anteriores, y es evidente según los candidatos que tenemos, ¿no? Bueno, solamente involucrarnos más y creo que continuar con estos espacios, ¿no? En donde podemos no solamente desahogarnos, sino decir lo que pensamos y quizás a alguien le pueda servir, alguien pueda debatir con nosotros o simplemente hacerse una idea más clara sobre algunas cosas que puedan dudar o que puedan querer saber más. Entonces lo dejo con Héctor, hasta aquí sería mi participación. Gracias, Javier. Sí, de acuerdo con lo que dicen, creo que Hildebrand al final nos lleva a este punto, ¿no? De hablar de esto, de lo que está pasando, nos lleva a pensar en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Como bien decía Javier, en algún momento Hildebrand dice eso, ¿no? Que para salvarnos, lo citas textualmente, pero digamos, parafraseando, podría decirse pues que tendría que nacer pues un gran héroe, ¿no? Que, no, que nos salve a todos, algo así, ¿no? Pero evidentemente eso no va a suceder. Y en vez de eso, pues tenemos a candidatos que ofrecen milagros, dice, ¿no? Que nos ofrecen milagros como que el agua se va a convertir en vino Tacama, dice, ¿no? Haciendo alusión, pues, del supuesto pues, primer milagro de Jesús, ¿no? Que convirtió el agua en vino. Nacen, pues, estos candidatos que vienen a ser una suerte de falsos profetas, una cosa así, ¿no? Y lamentablemente, pues, ni siquiera es cuestión de que encontremos, al menos en mi opinión, que creo que va a ser más o menos lo mismo que está diciendo usted. No es cuestión, pues, de encontrar, pues, al profeta correcto, ¿no? O encontrar, pues, al emancipador correcto, o al Hijo de Dios que venga, pues, como si nosotros fuésemos Israel, ¿no? No, ni siquiera es que se trate de eso. Entonces, la cuestión es de que ya la política, los gobiernos, ya han llegado a un nivel en que ya se han convertido en mafias, empresas y este tipo de cosas. Entonces, lo que trae eso es que las elecciones vienen a ser unas especies de juegos con trampa, ¿no? Es casi que como si te fueras, pues, más o menos como si te fueras al casino y te enfrentaras, pues, a una máquina que está diseñada para que siempre pierdas, ¿no? Una cosa así, es un juego con trampa esto, o cuando estos pues magos, ¿no? Te hacen el juego de los tres vasitos, a ver, encuentra pues la bolita, pero no está la bolita en ninguno de los vasos, pues. Una cosa así, ¿no? Elijas lo que elijas, vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces, en eso se ha convertido las elecciones en Perú hace varios años. Tres vasitos sin bolita. Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, a partir de eso es que uno empieza a pensar cosas como lo que ustedes están sugiriendo, ¿no? Que venga pues estas asociaciones, ¿no? De personas, del pueblo, que a partir de abajo las cosas se hagan, ¿no? No elegir jefes, sino que las cosas salgan desde abajo, ¿no? Para favorecernos todos, para tener una verdadera democracia que al final es eso, pues, ¿no? Y al final es eso, no es elegir jefes. Entonces hay una cuestión de que lamentablemente esta supuesta democracia en la que vivimos, pues, es en realidad un discurso falaz, ¿no? Se dice que estamos en una democracia, pero en realidad al final elegimos gente que son nuestros jefes, que son muy poderosos, que hacen lo que quieren, hay impunidad, son unos mafiosos, y al final los que terminan perdiendo somos todos nosotros, ¿no? Entonces sí, pues lamentablemente no se ve, parece que no hubiese salida. Ya Hildebrand dice, ¿no? Que ya está cansado del mal menor, ¿no? Dice, termina diciendo, yo no me resigno al mal menor, ¿no? Entonces, esa frase de yo no me resigno al mal menor, lo que te está diciendo es, ya no quiero seguir jugando este juego tonto de ir a votar y que siga haciendo todo lo mismo, ¿no? Ya me cansé de este juego con trampa, ¿no?
Entonces, eso nos lleva a pensar en otras posibilidades. El ejemplo que ponía también Javier, ¿no? De esto de que con la ira del pueblo, con la sublevación, en ciertos casos. Entonces, la verdad es que sí, pues lamentablemente parece que las cosas pues van a seguir igual. Y es cuestión de, como lo estamos intentando hacer nosotros a través de estas conversaciones, crear conciencia, que haya un despertar para que podamos pues organizarnos de mejor manera y sacar adelante a un país. Y eso también tiene que ver mucho con la educación, porque muchas veces se dice que es un dicho antiquísimo esto de que todo pueblo tiene el rey que se merece, ¿no? También, ¿acaso parte de la culpa sea de nosotros mismos, entre comillas, ¿no? Por decirlo así, de nosotros mismos como pueblo, como ciudadanos, de que lamentablemente no nos informamos bien, no queremos abrir los ojos? Muchos ciudadanos no son políticos, pero son corruptos, ¿no? Y están al juego de la coima, ¿no? Están al juego de la trampa, y su vida es así, hacer eso. Entonces, si tienes a un pueblo que ellos mismos, los ciudadanos, juegan a la coima, juegan a la trampa, juegan a esto, entonces, ¿qué líderes van a elegir? Ese tipo de personas. Y esas personas, ¿por qué son así? Porque no tienen la idea del bien común, de vivir en comunidad, no tienen la idea de qué se trata una sociedad, ¿no? Entonces, y eso creo que se gana a partir de una buena educación, ¿no? Pero ahí entra el círculo vicioso, ¿no? Porque para tener una buena educación tienes que tener buenos gobernantes, ¿no? Entonces ahí entra el círculo vicioso. Entonces, para romper este círculo, lo que se tiene que hacer es hacer política como lo estamos haciendo en este momento, como bien dijo César, ¿no? Y tratar de luchar con todas las armas que podamos, ¿no? Si acaso no es con la espada, acaso puede ser con la pluma, ¿no? Que se dice que muchas veces la pluma es más fuerte que la espada, ¿no? Es un dicho antiquísimo también. Así que bueno, vamos a tener que seguir pensando en estas cosas y de hecho la manera, ya para terminar, la manera perfecta de gobierno y ese tipo de cosas es una discusión antiquísima, ¿no? Durante 2500 años creo que los seres humanos nos hemos roto la cabeza pensando en cómo hacer, ¿no? Para que haya la organización perfecta, ¿no? Ya imaginaba Platón en la República, ¿no? Hasta citaba a Atlántida, ¿no? Y Aristóteles, por otro lado, de una manera más aterrizada también, decía tal forma de gobierno y tal otra, pero a partir de ahí, y durante la Edad Media, y todo, y 2500 años, se ha estado discutiendo cómo hacer y todo, y nunca se ha llegado a la solución correcta, ¿no? Entonces, bueno, ya dejo en puntos suspensivos ese tema entonces, y ya sería mi última participación. Y bueno, ya lo cerraría así. No sé si alguien más quiere una última palabra. No solo que los que han podido ver el video, eh, hay un cierto desánimo en nosotros, amargura, obviamente pasión en lo que decimos por una etapa tan difícil que nos ha tocado vivir con el tema del COVID y ahora con las elecciones que se vienen. Y simplemente que comprendan eso, que comprendan el momento en el que estamos viviendo, el momento tan complicado que estamos pasando, y, y que hay que ser conscientes de que las decisiones están en nuestras manos, ¿no? Que no estemos dependiendo de políticos, ni de salvadores, ni de mesías, ni nada de eso, ¿no? Lo único que nos va a salvar es la organización de nosotros, de la gente común, de los ciudadanos. Eso y bueno, y que se sumen a los debates, que se generen más debates, que no necesariamente tengan las mismas opiniones que nosotros, pueden ser totalmente contrarias. La cosa es intervenir en política de una u otra manera. Si no es bien en las aulas y en el Congreso, pero sí en el Congreso del día a día, en los debates y discusiones que podamos tener en la familia, los amigos, en los gremios, en los gremios de profesores, de trabajadores, etcétera. Y bueno, y ahora con este video, pues que lo difunden, que lo roten, y si quieren también pueden dejarnos sus comentarios y sus aportes, ¿no? Solo eso y bueno, y que les haya sido de provecho el video, ¿no?
Listo, nos vemos la próxima. Nos vemos. Compartan. Chao.